El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Política Exterior Chilena 2026-2030, los desafíos ante el nuevo escenario global. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana. Señora María Monstrabucchi, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señor Francisco Pérez Maquena, ministro de Relaciones Exteriores. Señor Felipe Larraín Bascuñán, director CLAPES UC, profesor titular de Economía UC y ex ministro de Hacienda. De manera especial, saludamos a nuestros panelistas. Señor Alfredo Moreno, ex canciller 2010 a 2014. Señor Alberto Van Claveren, ex canciller 2023 a 2026. Señor Ignacio Walker, ex canciller 2004 a 2006. Y a nuestra moderadora, la señora Karin Ebensperger, miembro del Consejo Asesor Nacional de CLAPES UC. Nos distingue además con su presencia el señor Eduardo Frei Ruiz Tagle, expresidente de la República. Agradecemos también la presencia de autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, nos entregará unas palabras de introducción. Bueno, muy buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario organizado por CLAPES UC sobre los desafíos de la política exterior de Chile para el periodo 2026-2030. Agradezco especialmente la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, nuestro canciller Francisco Pérez Maquena, de nuestros distinguidos panelistas, los ex cancilleres Alfredo Moreno, Alberto Van Claveren e Ignacio Walker, de nuestra moderadora, Karin Ebensperger, miembro del Consejo Asesor de CLAPES, y del presidente Frei, que no se dijo, pero yo lo voy a decir, es también miembro del Consejo Asesor de CLAPES, así que creo que hay que incorporar eso en la presentación. Agradezco también a todos quienes nos acompañan presencialmente a través de la transmisión en línea. Nos reunimos en un momento particularmente complejo para el escenario internacional. Durante décadas, la globalización fue un motor fundamental de crecimiento económico, reducción de la pobreza, expansión del comercio y difusión tecnológica. Sin embargo, hoy observamos un mundo más fragmentado, caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas, disputas comerciales, rivalidades estratégicas entre grandes potencias, cuestionamientos al multilateralismo, cosa que a nosotros como país pequeño no nos conviene, y una creciente tendencia hacia la relocalización de cadenas productivas y la búsqueda de autonomía estratégica. Para un país pequeño y abierto como Chile, estos cambios no son una discusión académica, ni un fenómeno distante. Son factores que influyen directamente en nuestra capacidad para crecer, invertir, innovar y generar empleos de calidad. La historia económica reciente de Chile demuestra con claridad los beneficios de la apertura al mundo. Durante las últimas décadas, nuestra estrategia de integración internacional permitió ampliar mercados para nuestras exportaciones, atraer inversión extranjera, incorporar nuevas tecnologías y aumentar la productividad de nuestra economía. Gracias a esa apertura, Chile pasó de depender de un número reducido de mercados a contar hoy con la red de acuerdos de libre comercio más importante y amplia del mundo.
Hoy tenemos acceso preferencial a 65 economías, que representan cerca del 90% del PIB mundial y alrededor del 95% de nuestras exportaciones, una ventaja que muy pocos países pueden exhibir. La evidencia es contundente. La apertura comercial ha sido uno de los pilares fundamentales del progreso económico chileno. Ha contribuido al crecimiento, a la diversificación productiva, al desarrollo de nuevos sectores exportadores y a la mejora del bienestar de millones de personas. Sin embargo, el escenario que enfrentamos hacia adelante es distinto al que conocimos durante buena parte de los últimos 30 años. El comercio internacional ya no está definido únicamente por consideraciones económicas. Cada vez más observamos que la seguridad nacional, la competencia tecnológica, el acceso a minerales críticos, la transición energética y las alianzas geopolíticas están moldeando las decisiones económicas de los países. A ello se suma un entorno internacional más incierto, donde el proteccionismo vuelve a ganar espacio y donde las reglas que tradicionalmente gobernaron el comercio global enfrentan crecientes cuestionamientos. La reciente escalada del conflicto bélico en Medio Oriente es una muestra elocuente de esta nueva realidad. Más allá de sus profundas implicancias humanitarias y políticas, la guerra ha vuelto a poner en evidencia la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro, la importancia estratégica de las rutas marítimas y los riesgos que enfrentan los mercados energéticos internacionales. Para economías abiertas y dependientes del comercio internacional como la chilena, estos acontecimientos recuerdan que la estabilidad geopolítica es también un activo económico crucial. Frente a este escenario, Chile posee ventajas importantes. Contamos con instituciones sólidas, estabilidad macroeconómica, una extensa red de acuerdos internacionales, una posición privilegiada en la producción de minerales críticos para la transición energética y una larga tradición de inserción internacional basada en el respeto al derecho internacional y la cooperación entre países. Pero estas fortalezas por sí solas no garantizan el éxito. La principal pregunta que debemos hacernos es cómo transformar estas ventajas en mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo para Chile en la próxima década. La respuesta probablemente exige una agenda que combine política exterior, política comercial y políticas públicas domésticas. Parte importante de esta tarea consiste en identificar ¿dónde estarán los principales motores del crecimiento de la economía mundial durante las próximas décadas? En este contexto, India merece una atención especial. Con una población que supera los 1.400 millones de habitantes, una clase media en rápida expansión y perspectivas de crecimiento que la sitúan entre las economías más dinámicas del mundo, India está creciendo hoy día entre el 6 y el 7%, China más cerca del 5%. India representa una de las mayores oportunidades comerciales y de inversión para Chile. Profundizar nuestra relación económica con ese país debería constituir una prioridad estratégica de largo plazo para la política exterior chilena. Si China fue el gran motor externo del crecimiento chileno durante las últimas 2 décadas, India podría transformarse en uno de los principales motores de oportunidades para las próximas 2. Necesitamos continuar profundizando nuestra integración internacional, pero también fortalecer nuestra competitividad interna. Necesitamos aprovechar las oportunidades que ofrecen sectores estratégicos para la minería del cobre y el litio, las energías renovables, los servicios globales y la economía digital. Necesitamos atraer inversión, acelerar proyectos, mejorar infraestructura logística, fortalecer el capital humano y aumentar nuestra capacidad de innovación. Y sobre todo, necesitamos una visión estratégica que permita a Chile desenvolverse con pragmatismo en un mundo más complejo, preservando su apertura económica, diversificando sus relaciones internacionales y fortaleciendo nuestra presencia en mercados de enorme potencial como India, sin perder de vista los riesgos que generan los crecientes conflictos geopolíticos y la fragmentación de la economía mundial. La política exterior y la política comercial no son objetivos en sí mismos, son herramientas para promover el bienestar de las personas, impulsar el crecimiento económico
y ampliar las oportunidades de desarrollo para el país. La reciente escalada, por ello, la discusión que tendremos hoy resulta particularmente relevante. Comprender los desafíos y oportunidades del nuevo escenario internacional será fundamental para definir el lugar que Chile quiere ocupar en el mundo durante los próximos años. Con ese espíritu, agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes y tengo el honor de dejar con ustedes al canciller Francisco Pérez Maquena. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo Felipe. Hago conmigo los vocativos que hemos escuchado y quería de nuevo agradecerle a todos ustedes por estar aquí esta mañana. La Casa Central está preciosa, la verdad que hacía algún tiempo que no la visitaba, las remodelaciones y todo está muy, muy bonito. Así que felicitaciones por eso también. Esta fue mi casa hace no tanto tiempo, ¿no? Así que, bueno, quería compartir con ustedes esta mañana lo que estamos haciendo en la Cancillería y las razones que nos inspiran para haber optado por esta estrategia. Tengo aquí. Vamos a ver, ahí estamos. Hemos preparado una presentación que parte con el contexto internacional. Ya Felipe ha usado más o menos las mismas ideas que nosotros hacemos nuestras en cuanto al contexto. Después hablar un poco de lo que está pasando en la región para ir directamente a los ejes de la Cancillería en estas materias y particularmente nuestra estrategia y cómo la estamos implementando. Lo primero es que, obviamente, al igual como ya escuchamos, el orden multilateral basado en las reglas se ha debilitado, que duda cabe, y la competencia entre las potencias está ahora redefiniendo el comercio y las reglas, ¿ah? Y básicamente también estamos frente a un cambio en la tecnología que es muy significativo. El crecimiento mundial para el año en curso está más o menos en torno al 3,1%, diríamos una expansión relativamente moderada y ciertamente desigual. En lo estratégico, los minerales críticos, los semiconductores, la inteligencia artificial y la biotecnología se han transformado en activos de seguridad nacional, ¿ya? Que están redefiniendo las reglas, ¿no es cierto? Y particularmente la capacidad de la multilateralidad de manifestar sus efectos. Por el lado del comercio, 2,8% es lo que se piensa para el año. Esto es una tasa que es la mitad de la que vimos el año pasado. Ya Felipe nos contaba de los aranceles. Bueno, esta semana ya hemos visto algunas propuestas, ¿no es cierto?, de algunos de nuestros socios, ¿no es cierto?, respecto de mayores aranceles que los que veníamos viendo, ¿no es cierto? Ellos han vuelto como herramienta geoestratégica. Las cadenas de suministro se están redefiniendo al principio era nearshoring o proveedores cercanos, ahora es friendshoring o países que tengan básicamente pensamientos parecidos en temas de la estrategia y de desarrollo. Y lo otro que está pasando en el mundo es que estamos llenos de conflictos, 61 conflictos armados hoy día han transformado algo que era excepcional en algo más bien estructural, ¿eh? Guerras simultáneas, shocks de energía, nosotros hemos visto lo que ha pasado con el precio del petróleo, ¿no es cierto? Y bueno, otra cosa que nos ha presentado con mucha fuerza es la expansión del crimen organizado transnacional. Los que hayan seguido las noticias en los últimos días en Santiago se han dado cuenta también de que esto es una realidad bastante relevante en nuestro país. O sea, en el fondo tenemos muchas amenazas en el contexto global y todas ellas ocurriendo en forma simultánea. Guerra y conflictos primero, ¿no es cierto? Y ahí básicamente nuestra misión es defender el multilateralismo y básicamente proteger nuestras rutas comerciales. Pero también tenemos proteccionismo y aranceles, y ahí lo que tenemos que hacer es, obviamente, aprovechar nuestra red de acuerdos de libre comercio, profundizarlos, defenderlos, mantenerlos vivos. Pero también hay un punto que voy a mencionar después, que también tenemos una tarea pendiente en materia de diversificar mercados y también diversificar productos, no solo pensar en los tratados. En cuanto a migraciones, bueno, todos los países están enfrentando un desafío grande y ahí lo que estamos haciendo es trabajando para poder generar más coordinación
regional y tratar de conseguir un orden migratorio con países vecinos. La migración no es mala, simplemente, como dice el presidente Kast, lo importante es que se use la puerta y no la ventana, ¿ya? En cuanto al crimen organizado, bueno, cooperación en inteligencia y básicamente también hay muy importante coordinación con nuestros países vecinos. Ya les voy a contar algo que ha ocurrido la semana pasada respecto de esto, que implicó un avance importante. Y por último, en un mundo post-COVID, donde es clave asegurar las cadenas de suministro y obviamente atraer inversión estratégica. En cuanto a algunos ejemplos de la agenda en la región, con Venezuela, hemos dicho en reiteradas oportunidades que tenemos una prioridad en al menos tratar de establecer relaciones diplomáticas a nivel de relaciones consulares y para poder abordar a través de ese mecanismo la crisis migratoria. En el caso de Perú, estamos trabajando para coordinar juntos los controles fronterizos, ¿no es cierto? En el caso de Bolivia, tenemos una agenda bastante extensa, ¿no es cierto?, para poder hacer lo mismo, pero también para centrarnos en forma muy importante en cooperación en lo económico. Brasil, bueno, estamos ahí con el proyecto del corredor bioceánico. En Colombia seguimos trabajando en la cooperación para la seguridad regional, donde tenemos algunos avances importantes. Y finalmente en Argentina tenemos la idea de la integración energética. Esos son algunos ejemplos nada más de lo que tenemos en la agenda regional. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia, nosotros lo que hemos definido, esto en línea con lo que es el proyecto básicamente del gobierno y el programa del gobierno, hemos definido 3 ejes fundamentales, ¿no es cierto? Seguridad, confianza y crecimiento. Esos son los 3 ejes que nos inspiran la acción y lo que estamos haciendo en la Cancillería. Seguridad, muy importante, todo lo que estamos haciendo, o por lo menos tratando de implementar como mecanismos de combate al crimen organizado, transnacional, y respecto de eso ya les voy a contar lo que hicimos la semana pasada. Bueno, el tema de migración, ya les expliqué, pues, básicamente transformar la migración en algo seguro, en algo ordenado y en algo regular. Muy importante, aumentar el grado de cooperación vecinal y regional en un mundo donde a veces los conflictos alejan a los países, que tenemos que concentrarnos en fortalecer nuestra relación con nuestros vecinos y obviamente nunca perdiendo de vista que es principal preocupación de la Cancillería siempre es contribuir a la preservación de la soberanía y el territorio de la República. No se nos olvida eso, o sea, no es que tengamos eso fuera del radar. En cuanto a confianzas, quizás el punto más importante aquí hemos definido como política retomar la política de Estado en las relaciones internacionales. O sea, que sea básicamente que tengamos una estrategia aquí que vaya más allá de los pensamientos que puedan traer los gobiernos de turno y que nos transformemos en un país predecible desde el punto de vista de cómo nos ven afuera. Obviamente siempre acciones marcadas entre el derecho internacional y los principios de política exterior que nos han inspirado, que básicamente tienen que ver con democracia, derechos humanos, multilateralidad. Muy importante el fortalecimiento institucional y la eficiencia operativa. Y le hemos dado especial importancia a la construcción de vínculos. Cuando hablamos de construcción de vínculos nos referimos a que esta es una herramienta fundamental para la confianza. Eso nos obliga a viajar, nos obliga a sentarnos, nos obliga a establecer relaciones personales con nuestros pares, o sea, los cancilleres de otros países, ¿no es cierto?, y a nivel de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos conozcan y que los conozcamos. El tercer pilar fundamental también es el crecimiento, ya lo decía Felipe y lo repito yo, o sea, llevamos ya casi 12 años creciendo poco, y ahí la pregunta es, ¿por qué estamos en esta situación y cómo podemos contribuir desde la Cancillería a tratar de abrir una oportunidad en estas materias? Y ahí, obviamente, lo principal es atracción de inversión y tecnología. Recordar que el talento es el principal motor del país, no son las cosas, sino las personas las que importan. Y a veces uno cuando es tan exitoso en minería, en litio, en cobre, se olvida de eso. ¿Ya? Y resulta que el litio y el cobre no van a ser suficientes para empujar al país entero para arriba. Van a ser quizá el insumo principal, pero vamos a tener que hacer algo más, ¿no? Porque tenemos que empujar a la economía entera. La diversificación de mercados es otra cosa muy importante porque baja el riesgo de lo que estamos haciendo. Las alianzas estratégicas
Y una cosa que es más polémica, pero que por lo menos yo estoy convencido que es importante empezar a pensar en ella. Ya les voy a contar una anécdota respecto a este punto. La política industrial. La política industrial va a ser un elemento importante para sacarnos del bajo crecimiento. No estoy pensando en la política industrial de los años 60, sino que estoy pensando más bien en una que se haga cargo de temas como, por ejemplo, que el capital humano tiene rendimientos crecientes, que hay externalidades, y como dice Nancy Stocky, que hay que sincronizar, ¿no es cierto?, la construcción de habilidades, o skills es la palabra que usa ella, con tecnología, ¿ya? O inversión. Las máquinas necesitan operadores, los operadores necesitan máquinas. Para que esas dos cosas se produzcan en forma simultánea y porque hay externalidades positivas, se requiere empezar a pensar en política industrial. De una perspectiva un tanto distinta, pero creo que es importante tenerlo presente, ¿no? Bueno, partamos por seguridad. Les contaba, ahora empezamos con los comerciales, ¿no? Lo que hicimos fue, justamente en una cosa bastante inédita, aprovechando la buena relación que tenemos con los cancilleres de nuestros países vecinos, con Perú y Bolivia, acordar la idea de hacer una cumbre. La idea fue nuestra, lo hicimos en Santiago, para empezar a generar las bases sobre las cuales nos podríamos coordinar en el combate contra el crimen organizado. Se lo sumó Argentina con mucho entusiasmo y a sugerencia de Perú también Ecuador. Tuvimos la primera reunión la semana pasada, ¿ya? Donde nos juntamos los 5 cancilleres más los 5 ministros de seguridad, ¿ya?, a discutir justamente cómo poder coordinarnos mejor en esto y a crear una alianza, que fue lo importante. Se negoció una declaración, pero básicamente lo importante es que nos comprometimos a trabajar en 4 ejes: seguridad operativa, inteligencia fronteriza, control migratorio y fronteras, pero no simplemente con palabras, sino que básicamente a través de un mecanismo abierto a la incorporación de nuevos países, pero que tuviera resultados medibles y verificables. Tenemos una primera reunión de follow-up en 90 días y finalmente los cancilleres nos vamos a juntar juntamente 180 días más en Argentina para revisar los avances y ver cómo seguimos. O sea, una cosa bien concreta, pero bien única respecto a lo que se había hecho hacia atrás. Ya tenemos varios países interesados en sumarse a esta iniciativa. Vamos a plantearlo en la OEA para los efectos de sumar más naciones, y también pensamos llevarlo a la reunión de Naciones Unidas en septiembre. O sea, una cosa muy importante, aquí no podemos compartir el crimen transnacional solos, tenemos que hacerlo con la misma unión, básicamente. Como yo siempre les decía, los delincuentes ya implementaron Schengen en Sudamérica. En cambio, nosotros seguimos anclados a lo que hemos hecho siempre. Tenemos que cambiar un poquito la idea en estas materias. En cuanto a confianza, les decía lo importante que son las relaciones personales, pero también las políticas de Estado. Y en estas fotografías que ustedes ven ahí podemos ver las dos cosas juntas. Relaciones personales, lo que ven en la foto de arriba a la izquierda, es la reunión que tuvimos con el canciller Aramayo. Nos juntamos en la frontera de Chungaratambo Quemado, a 4.800 metros de altura. En vez de irnos nosotros directo a La Paz, se nos ocurrió la idea de viajar a Arica e irnos por tierra. Ellos hicieron lo propio desde La Paz. Nos juntamos ahí y nos fuimos por tierra a La Paz. Pero nos saludamos justamente a 4.800 metros de altura para mandar un mensaje de lo importante que es la relación personal y lo bueno que estamos construyendo con nuestros hermanos de Bolivia. En las dos fotos que ven a la derecha, estamos ahí con Israel y Palestina, con Estados Unidos y China. Las fotos, si se fijan en los detalles, se van a dar cuenta de que el color de la corbata es el mismo en la reunión de arriba y la reunión de abajo, ¿ya? Y eso tiene que ver con que básicamente esas dos cosas ocurrieron el mismo día, ¿ya? No fue una cosa casual, sino que fue básicamente también una manera de decir que Chile, como país pequeño y lejano, tiene que tener buenas relaciones y abierto al mundo, con 65 tratados de libre comercio, como nos contaba Felipe, tiene que estar con buenas relaciones con todo el planeta. China es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos es el segundo, ¿no es cierto? Tenemos que estar en
en buenas relaciones con ellos. Hemos iniciado básicamente también visitas a embajadas y consulados, nos hemos propuesto el objetivo de visitar todas nuestras embajadas entre este año y el próximo. Y obviamente también hemos ido alineando nuestras políticas en votaciones con organismos multilaterales, como siempre lo hemos hecho, volviendo a lo que ha sido la historia de nuestro país. Dependiendo del ánimo, a veces uno podría esperar que cuando se pone en el medio los feliciten de los dos lados, a veces le tiran la oreja a los dos lados, eso más bien refleja un poquito el estado de ánimo de las cosas a veces, pero la verdad que eso es lo que queremos hacer, mantenerlos con la idea de que la política exterior es el beneficio de todos los chilenos y tiene que estar al servicio de aquellos. En cuanto a crecimiento, simplemente un comentario que voy a desarrollar un poquito más después, que tiene que ver con estas ideas de Stocky, que si uno mira lo que ha pasado con el crecimiento económico, perdón, y aquí voy a hacer un comentario. Hay un cierto sesgo a lo económico en esta presentación, porque estamos en CLAPE UC, así que por eso que mi querido amigo Felipe me va a perdonar que haya hecho este sesgo, pero al final del día lo que pasa en economía también tiene mucho que ver con soberanía y tiene mucho que ver con las otras variables claves de la política exterior, hoy día, particularmente hoy día. Entonces, el punto que quería mencionar que nos inspiró a tratar de incorporar elementos nuevos en lo que es política exterior en materia económica fue que cuando uno mira lo que ha pasado con los últimos 40 años en Chile, en manera de comercio, la verdad que no son tan distintas los productos, o sea, estamos exportando lo mismo que hace 40 años, en términos proporcionales, obviamente el volumen es mucho mayor, pero básicamente la matriz es básicamente la misma, y se nos han concentrado los compradores, o sea, estamos menos diversificados en materia de clientes hoy día que lo que estábamos hace 40 años. El gran cambio ha sido que Europa ha caído, era 20% o más en esa época, hoy día es un poquito más del 9%, y básicamente China ha aumentado en forma muy significativa. Ahora, Stocky cuando habla de crecimiento, y particularmente se refiere a dos cosas, dice hay que crecer en cantidad, pero también hay que crecer en variedad. O sea, imagínense ustedes un cuadrado. Podemos aumentar el volumen, pero si nos concentramos en pocos productos, lo que estamos generando es una figura geométrica que es inestable, ¿no es cierto? Tenemos mucha altura, pero tenemos poca base. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo podemos, y poca base tanto desde el punto de vista de los productos como desde el punto de vista de los mercados? ¿Ya? O sea, desde ese punto de vista es un rectángulo que es fácil de tumbar, porque tiene poca superficie en donde se afirman, en sus fundaciones. ¿Ya? Y la pregunta era, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad mirando hacia adelante en un mundo más fragmentado, donde la independencia económica va a ser más importante? Y ahí, esta frase que está puesta en la proyección, es una frase de ayer del secretario general de la OSD, de Matías Corman, ¿ya? Que la traje porque en el fondo refleja exactamente lo que básicamente fue nuestro pensamiento cuando ideamos la estrategia de la Cancillería hace poco más de 3 meses. ¿Ya? Él dice que la diferencia entre el éxito y el fracaso radica en cuán buena sea la política industrial que se diseñe. Esto es una frase de ayer, no es del año 60. Y después agrega que la política industrial buena no es una que es una básicamente que trabaja con los mercados y no contra los mercados. Estas son las políticas, o sea, las ideas de Nancy Stocky. Nancy Stocky es la señora de Bob Lucas, ¿no es cierto?, economista, creo que viene de Harvard, Felipe, ahí estudió, pero hace clase en Chicago. Así que, y que lo que ella justamente habla de esta necesidad de sincronizar, ¿no es cierto?, habilidades con inversión, y creo que es una cosa importante para incorporar en nuestra estrategia y sobre todo para que la Cancillería empiece a pensar en cómo empezar a buscar en el mundo lo que falta y cómo ayudar a que esto se venga a instalar a Chile. Yo en esto quería mencionarles el caso de Antofagasta como un ejemplo, que creo que en cierta forma refleja lo que nos pasa como país. Antofagasta es probablemente la región con mayor ingreso per cápita de Chile.
Pero cuando uno va a los indicadores de desarrollo humano, la verdad que está más mala que el promedio. ¿Qué pasa con Antofagasta? En Antofagasta periódicamente recibe a 100.000 chilenos que van a trabajar a la región. Aterrizan en Cerro Moreno, se toman un bus, se van a un campamento minero, trabajan 10 días dependiendo del turno, o 7, se cierra arriba el bus, se vuelven a Cerro Moreno y regresan a sus casas en La Serena, en Santiago, Concepción, Puerto Montt. Y poco queda en Antofagasta, ¿ya? Entonces la pregunta que tenemos que pensarnos es cómo hacer para que, entre paréntesis, lo propio pasa en Paranal. También es un centro de clase mundial de desarrollo en astronomía, pero cuando uno baja a la ciudad no ve a Paranal en ninguna parte. Y yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si no deberíamos hoy día empezar a pensar en cómo incorporar esto para que tenga mejor presencia y sobre todo para poder crear lo que yo creo que hace falta, que son lo que yo llamo los hubs de capital humano. Así que ese es un tema que creo que guarden en la retina por un segundo. Ahora, nosotros hoy día, cuando miramos el tema del crecimiento, hay cosas que aparecen recurrentemente y temas que vamos a tener que estar trabajando. Menciono dos, el tema de los minerales críticos, ¿ya? Y el tema de investment screening. Son dos elementos que van a estar ahí presentes. El tema de minerales críticos es algo que sale en todas las reuniones con los países desarrollados. O sea, todos los países desarrollados están preocupados de cómo van a abastecerse de minerales críticos. Chile, desde ese punto de vista, es único en cuanto a que tenemos la fortuna, ¿no es cierto?, de estar muy bien posicionados con más o menos el 30% de las reservas mundiales de cobre y de litio, ¿ya? La pregunta es cómo convertimos esos recursos en una plataforma para el desarrollo y la tecnología y empleo de calidad, y sobre todo cómo aprovechamos la oportunidad para diversificar los mercados a los que llegamos con estos productos, ¿ya? Ahora, yo les puedo contar una anécdota, ¿no es cierto?, aquí, porque me preguntaba, creo que Felipe, en una reunión anterior, acerca de la India, y me decía, la India siempre ha estado ahí, pero nos ha costado aterrizar una cosa concreta que nos permita aumentar nuestro comercio. Son como 5.000 millones de dólares los que comenzamos con la India hoy día. Ya para el país del tamaño es muy poco. Ahora, cuando iniciamos nuestras conversaciones con la India, y son buenos negociadores, tienen tradición milenaria en esto, ellos nos dijeron, pero ustedes tienen 20 millones de habitantes, nosotros 1.470. ¿Por qué querríamos nosotros un tratado de libre comercio con un país tan chico? ¿Ya? Hay que pensar rápido con ellos. Entonces lo que les dijimos fue, claro, pero resulta, pero ustedes tienen que pensar que en minerales críticos, si las moléculas de cobre fueran personas, nosotros tenemos 2.400 millones de personas. O sea, somos más grandes que ustedes, lo que a ustedes les interesa, y por lo tanto creo que hay una buena base para empezar una conversación. Pero obviamente lo que Chile puede ofrecerle al mundo hoy día, más que su mercado, porque es un mercado relativamente pequeño, es justamente esta tremenda riqueza que tenemos. Ahora, el mundo como se está fragmentando, y obviamente vamos a tener que hacer algo también respecto de lo que se llama investment screening, es decir, vamos a tener que incorporar a nuestra política exterior algún set de reglas. Esto es una cosa que nos piden todos nuestros socios de la OCDE, para los efectos de asegurar infraestructura crítica y temas estratégicos desde el punto de vista de las inversiones de otros países. Ahora, había que ponerle nombre a esta idea de salir a buscar inversionistas y oportunidades en el extranjero. Decidimos, aquí veo a mi querido amigo el embajador de Francia, nosotros decidimos tomar, con permiso de él, una idea que yo conocí en Francia hace unos 6 o 7 años, que lanzó el presidente Macron, a la que me tocó asistir varias veces, que se llama Choose France. Dijimos, si France puede usar el inglés en uno de sus programas, ¿por qué no nosotros? ¿Ya? Y se nos ocurrió la idea la idea buena que hay que tomarla. ¿Por qué no lanzamos esto de Choose Chile? ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es Choose Chile? Es una iniciativa del Ministerio que tiene por fin salir a buscar inversionistas, pero no distinto a lo que se hace en el Chile Day, que es traer básicamente inversionistas financieros que compren nuestras acciones, nuestros bonos. Aquí lo que estamos buscando es inversionistas que se quieran venir a instalar a Chile con proyectos, o sea, inversión extranjera directa.
¿Y por qué con proyectos? Porque creemos que es importante empezar a desarrollar hubs y sobre todo, no tanto desde el punto de vista de los productos, sino que desde el punto de vista del capital humano, ¿ya? Creemos que hay una tremenda oportunidad, de nuevo tomando la idea de Stocky, de sumar, de mezclar capital humano con tecnología, o sea, habilidades con inversión y aprovecharlo en un momento en que el mundo está cambiando. Los fardos de paja que ustedes ven ahí me van a servir para dar un ejemplo del tipo de cambios que van a ocurrir en el mundo. Esto fue una analogía o un ejemplo que usaron los científicos a los que visitamos en Bangalore, en la India, para explicarnos el tema de la computación cuántica. Y estuvimos justamente frente a un computador cuántico que estaba funcionando, ¿ya? Entre paréntesis, la computación cuántica mezclada con la inteligencia artificial va a ser una revolución gigante. Lo que ellos decían, si usted quiere encontrar una aguja en un pajar, lo que hace la computación clásica es ir pajita por pajita buscando la aguja. Lo que hace la computación cuántica es meter todos esos fardos de paja en una piscina, ¿ya? Y le pone un imán al fondo de la piscina, ¿ya? Por lo tanto, encuentra la aguja a una velocidad infinitamente mayor que lo que hace una computadora clásica. Bueno, esa capacidad de analizar datos va a cambiar el mundo, obviamente. Ahora, la diplomacia puede ser un motor de crecimiento, por supuesto, promoción de exportaciones, tratados de libre comercio, relaciones con otros estados, y estamos trabajando en todo eso. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de fotos de lo que estuvimos haciendo en la India, tanto desde el punto de vista de la inversión. Tuvimos suerte porque para poder encontrar a los ministros, lo que hicimos fue irnos en la semana de la ENADE de la India, a Delhi, y ahí estaban todos, digamos, y el costo fue que tuvimos que hacer una presentación en la ENADE de la India, pero el beneficio fue que nos pudimos encontrar con muchos empresarios también para venderles Chile. Lo que está a la derecha es una visita que hicimos a un centro de distribución de fruta donde había fruta chilena, ¿ya? Dice Bangladesh, es un error, era Bangalore, pero un error que tiene una causa. Una de las cosas que descubrimos cuando fuimos a la India es que todos nos hablaban de Bangladesh. Comparado con la India parece chico, tiene un ingreso per cápita parecido, pero son casi 180 millones de habitantes. Es la octava población del mundo. Y ningún chileno nunca ha ido para allá a buscar mercado. Así que vamos a ir a Bangladesh también. Bueno, aquí hay distintas noticias de lo que hemos hecho buscando inversión. Fuimos a Estados Unidos también, estuvimos en Silicon Valley. Lo recorrimos 7 de las grandes empresas de la tecnología digital. A todos los invitamos. El argumento era súper simple. Nosotros tenemos lo mismo que tiene Silicon Valley, California, el mismo clima, los mismos terremotos, los mismos incendios. No van a echar de menos nada, digamos. Tenemos la misma zona horaria, que fue un argumento que usamos en la India, que le sonó bastante razonable. Y como hay dificultades con la visa H1B en Estados Unidos, nosotros podríamos transformarnos en un hub para instalar aquí no solo data centers, que entre paréntesis ya ni siquiera se habla de data centers, ahora de lo que se habla es de fábricas de inteligencia artificial. AI factories, ese es el lugar donde no solo están los datos, sino que además está la capacidad de procesarlo. Bueno, podemos instalar eso así aquí, pero también podemos instalar un lugar donde vengan los científicos que no pueden entrar a los países del norte por temas de visa, a trabajar desde Chile para dar servicios al hemisferio norte. Bueno, y aquí más fotos, digamos, de lo que estamos haciendo. La de la izquierda es justamente la reunión con el canciller de la India, que nos recibió personalmente. No es fácil que eso ocurra. La de la derecha, arriba, me parece muy interesante porque justamente son 2 fotos. El lado izquierdo, lo que ustedes ven es una pantalla donde en un computador en NVIDIA, la compañía, no es que... ¿no es cierto? Están simulando la gravedad para entrenar a robots, ¿ya? Eso está ocurriendo ahora, ¿ya? Y nos falta mucho para que veamos robots caminando por las casas, digamos. Y lo que ven a la derecha es justamente la foto del computador cuántico que visitamos en la India. Ese tarro que hay blanco que está atrás parece una foto como sin mucha trascendencia, pero adentro de ese tarro hay una temperatura de casi 0 grados Kelvin. O sea, menos 270 y algo grados Celsius, ¿no? Para que pueda operar el computador cuántico. O sea, lo pongo aquí porque lo que quiero mostrarles a ustedes, estos son hace 3 semanas, digamos, es lo que está pasando hoy día, para que ustedes sepan qué cosas se vienen y cómo Chile puede efectivamente insertarse en esta nueva realidad. Y yo creo que es la gran diferencia, y ahí la Cancillería sí puede
puede hacer una cosa importante. Ahora, nosotros tenemos potencial para tremendamente atractivo y lo estamos usando. Fortaleza institucional, vamos a lo positivo. O sea, primero, competitividad latinoamericana. Mercados de capitales el más profundo de Latinoamérica, ¿ya? Gracias, entre otras cosas, a nuestras AFP. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada. Vamos a tener en un poco más años más 70% de la capacidad astronómica mundial. Energía limpia, renovable, dada nuestra condición natural. Tenemos un hub productivo, ya lo decía Felipe, con acceso a una cantidad impresionante de países, casi 90% del PIB mundial, con 37 acuerdos de no doble tributación, ¿no es cierto? Una oportunidad increíble en proyectos en cartera. Dicen que de aquí a 10 años más en minería tenemos más de aproximadamente 100.000 millones de dólares de proyectos. Una tremendamente buena calidad de vida, ¿no es cierto? Y somos campeones en cobre, el elemento fundamental para la transición energética, en litio, ¿ya? Lo mismo, energías renovables, conectividad, red de tratados de libre comercio y ciencia. Y por lo tanto, lo tenemos todo. Ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar la oportunidad y salir a buscarla. Salir a buscarla en un mundo convulsionado donde Chile es tremendamente atractivo. Yo les puedo contar otra anécdota y con esto creo que termino. Es que durante muchos años me tocó ir a Alemania como director de una compañía que se dedicaba al negocio naviero y que además nos tocó ver de cerca el impacto que han tenido, ¿no es cierto?, las disrupciones al comercio producto de la pandemia y también de la guerra. En los últimos 2 años yo empecé a notar en mis colegas un cierto grado de preocupación por el tema de la guerra que iba más allá del conflicto mismo. Yo empecé a notar que empezaban a preocuparse ya de una cosa más seria. Y Chile, por estar lejos de la guerra, empezaba a ser un lugar muy atractivo para empezar a pensar incluso a mudarse. Es una cosa nueva esa, ¿ya? Es sutil, pero está ahí. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, nuestra ubicación geográfica, que está relativamente lejos de los conflictos, en un continente que lo tiene todo, o sea, Latinoamérica tiene todo lo que necesita, la verdad que es una oportunidad única para aprovechar, pero tenemos que salir a buscarla. Así que eso es lo que quería contarles, estamos en eso y vamos a necesitarlo todos ustedes para que nos ayuden. Muchas gracias. Muchas gracias tanto al señor Felipe Larraín como al señor ministro por sus presentaciones. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Karin Ebensperger, miembro del Consejo Asesor Nacional de CLAPES-UC. Invitamos al señor ministro y a los panelistas a ubicarse en los asientos. Señores Francisco Pérez Maquena, Alfredo Moreno, Alberto Van Claveren e Ignacio Walker. Bienvenidos. ¿Aló? ¿Se oye bien? Sí. Muchas gracias a este enorme público que nos acompaña hoy. Estoy como miembro de CLAPES, estoy especialmente honrada de presidir a este grupo porque habla muy bien de Chile, creo yo, que tengamos aquí a 4 cancilleres, a los 3 ex cancilleres y al canciller actual, porque hay un hilo conductor en la política exterior de Chile que deberíamos valorar más. Porque en general, si ustedes piensan en los discursos de los políticos y en las discusiones diarias de nuestro Congreso, la política exterior de Chile está poco presente, salvo casos puntuales en que hay algún problema específico, pero no como una visión de futuro que marca al país, no con el énfasis que debiera. Y cuando hablamos de política exterior, estamos hablando nada menos que de la representación y de la defensa de los intereses permanentes del país.
La política exterior, bien llevada, coayuda a llevar adelante los principales problemas que aquejan a los chilenos. Por ejemplo, la seguridad o el crecimiento económico que necesitamos para más empleos. No lo podemos hacer en forma autárquica. Dependemos de las relaciones internacionales para llevarlas adelante. De modo que muchas gracias por la presencia de ustedes 4 aquí, porque, repito, que bien habla de Chile el hecho de que personas que pertenecen a distintos énfasis políticos, sin embargo, quieran dialogar y hablar sobre el futuro del país. Muchas gracias. Y vamos a tener 8 minutos cada uno para dar a conocer sus ideas fuerza, para decir lo que quieran decir respecto a lo que expresó el canciller y también Felipe, y en general lo que quieran desarrollar con su experiencia. Y luego tendrán 2 minutos más para redondear después de que cada uno haya hablado. Vamos a empezar, según como está ahí el flyer, vamos a empezar con Alfredo Moreno, ex canciller. Muchas gracias, Alfredo. Ahora sí, ahí está. Oye, bueno, primero debo decir que cualquier comentario mío es completo y totalmente sesgado. Conozco a Francisco desde hace muchísimos años, somos amigos, de las personas más talentosas y capaces que conozco, además de una capacidad de trabajo impresionante. Y como lo he dicho en otras oportunidades, yo me alegro que hayan personas como él que quieran dedicar su tiempo, sus talentos, todas sus capacidades y su esfuerzo a la tarea pública porque lo necesitamos. Dicho eso, quisiera partir por algo que estuvo en la presentación del canciller, pero que yo quería enfatizar. La situación, a mi juicio, internacional que enfrenta Chile y que enfrenta el mundo es muy compleja. El cambio que estamos teniendo es un cambio que no hemos visto en muchísimo tiempo, quizás desde la revolución industrial, desde la época de los ferrocarriles. Estamos hablando de un cambio tecnológico que cambia todo y a mi juicio lo que vemos es una expresión de eso. Uno, por ejemplo, comenta las cosas que ha hecho el presidente Trump en Estados Unidos, de imponer aranceles o de ir a, digamos, en cosas bélicas o en competir por recursos, digamos, que son claves, pero todo esto tiene un trasfondo que va mucho más allá de un presidente. Esto es algo que si uno mira lo que hizo el gobierno americano, lo que hizo el gobierno chino en los gobiernos anteriores, siguen la misma línea con una representación física o lo que uno ve diferente, pero lo que hacían era lo mismo. Las dificultades y el interés en tener los minerales críticos, en controlar ciertas vías de comunicación y de compartición de datos, lo hemos visto desde hace ya muchísimo tiempo y va a continuar. No se va a detener con un gobierno distinto en 2 años más o en 3 años más o con un cambio en China. Esta situación está cambiando completamente lo que son las características del mundo que enfrentamos. Y Chile es un país, como bien lo explicaba Felipe Larraín al iniciar, que es extremadamente abierto. Fuimos muy exitosos en una estrategia de crecimiento basada en el crecimiento hacia afuera y esto nos ha dado un enorme progreso, probablemente en la mayor época de progreso que Chile ha tenido en su historia, pero al mismo tiempo nos hace muy dependientes de qué es lo que sucede, o sea que lo que pasa en el mundo nos afecta enormemente. Y esto no tiene que ver solamente con la imposición de los aranceles, que uno ve un titular en el diario, que nos van a poner el 12,5, que nos van a... Esto hace que el riesgo de que el comercio exterior se vea disminuido, se vea, digamos, atacado no solamente por cosas específicas, sino que por las retaliaciones, por los problemas que tenemos en la logística internacional, que ya hemos visto con la guerra reciente en el Estrecho de Hormuz, pero que nos muestra la fragilidad de lo que tenemos al frente. Entonces creo que tenemos una situación extremadamente compleja, donde todo lo que podamos hacer en esta materia es poco y creo que va a ser un efecto permanente y no transitorio. Eso es lo primero que quería decir. Y creo que eso nos hace que tenemos que
estar preocupados de ciertas industrias en particular. O sea, la preocupación de las grandes potencias no tiene que ver con nuestro comercio en general, sino que con cosas particulares. ¿Qué pasa con los puertos? Y ahora lo hemos visto lo que pasa con Perú. ¿Qué es lo que sucede con las comunicaciones? Lo hemos vivido con los cables. ¿Qué es lo que sucede con los minerales escasos? ¿Qué sucede con los observatorios? Hay ciertas cosas que son temas críticos que tenemos que tener reglas. El canciller algo mencionó de tener un sistema de screening, hay que ver cómo se hace para que no se convierta en un sistema, digamos, de protección a ciertas industrias, pero tenemos que ver de qué manera podemos a priori y no caso a caso y sobre todo no tarde poder enfrentar eso. Y eso me lleva a un punto que no ha estado en la conversación, pero que creo que ha sido un tema muy importante para la Cancillería siempre y que tiene que ver con qué es la Cancillería respecto de la política exterior. Y a mi juicio lo que tiene que ser es un coordinador, porque la política exterior se hace a través de múltiples ministerios. Todos los ministerios tienen actividad externa. Todas las actividades privadas de un cierto tamaño tienen actividad externa. Y la Cancillería tiene que estar ahí coordinando eso. Hemos tenido problemas con eso. No nos enteramos que una entidad público-privada, como era una universidad, estaba acordando un observatorio. Y lo vinimos a saber mucho después y tuvimos muchos problemas en resolver el tema. No pudimos controlar lo que hacía un ministerio sectorial, no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de un periodo mucho más largo. Lo que se hacía de hacer un acuerdo, de hacer un cable, que después nos ha tenido en toda una serie de problemas. Eso no nos puede pasar, o sea, no puede haber una actividad, sobre todo en cosas relevantes, donde la Cancillería o no sabe o no puede, digamos, controlar eso. Y me parece que desde ese punto de vista es muy importante que la Cancillería tenga un peso muy importante porque no es capaz sola de hacer política exterior. Lo único que la manera de hacer política exterior es coordinar un esfuerzo que es mucho más amplio. Eso en lo general. En lo más particular, quería decir un par de palabras sobre el tema vecinal. Es cierto que tenemos unas situaciones complejas, lo que está pasando en Bolivia con las manifestaciones, los cortes de camino, la duda de lo que va a pasar en las elecciones en Perú y en Colombia, pero mirado en un aspecto más amplio y comparado con otros periodos, creo que tenemos grandes oportunidades. Tuvimos un periodo muy, muy largo en nuestra región, donde la mayoría de los países buscaban la integración, pero desde un punto de vista político y con un marcado sesgo en materia política. Creo que hoy día hay una mayor amplitud de buscar una integración real, efectiva, que nos permita conectar caminos, puertos, energía, como bien lo explicó el canciller, que ha sido un sueño que ha estado presente siempre, que nunca ha llegado a ninguna parte, pero que creo que con gobiernos que tengan una visión un poco más práctica y de pensar en el crecimiento, pensar en qué podemos compartir, cómo podemos progresar juntos, quizás tenemos una oportunidad de avanzar primero en pequeñas cosas y luego ir creciendo en cosas que pueden ser de muchísimo beneficio. Chile tiene muchas cosas que aportar en esa materia, partiendo por nuestros puertos, donde nos hemos ido quedando atrás, pero donde tenemos grandes oportunidades. Lo mismo importante lo que está pasando en Venezuela. Si la situación en Venezuela progresara, bueno, muchas de las dificultades que tenemos en materia de migración podrían tener una solución que no parte del esfuerzo enorme que estamos haciendo, sino que parte también de que el origen del problema vaya disminuyendo. Muchas personas, si Venezuela cambiara su situación de libertad política y de progreso económico, también estarían dispuestos a lo mejor a volver y eso iría mejorando la situación que tenemos en esa materia. Un comentario sobre Brasil. Brasil, a mí me parece que es algo que no podemos olvidar. Es el principal país de nuestro continente, tiene el 40% de cualquier cosa, del producto, de la población, del área geográfica. Muy importante, independiente de los colores de los gobiernos, lo que podamos estar haciendo ahí. Y lo último, y solo para terminar, mencionar que quizás deberíamos hacer algo como Choose Chile, para tu idea de la política industrial, porque me pone un poco nervioso, para ser honesto. A la Raín le pasa lo mismo. Pero
pero creo que es una muy, muy buena idea, pero creo que cuando tenemos hoy día una política industrial a nivel mundial, que tenemos un presidente en Estados Unidos que protege su industria en base a los aranceles, porque una parte tiene que ver con geopolítica, pero otra parte es decir, oiga, voy a proteger, no sé, la industria automotriz poniendo un arancel gigante en tales materias, y con los impactos que puede tener para nosotros. Entonces, pienso que debemos decir, bueno, quizás cosas que tengan que ver con industria estratégica, no sé, con cosas que tenemos, la mención al talento humano que podemos unir. Y un comentario sobre el caso de Antofagasta. El caso de Antofagasta es totalmente cierto. Tenemos lugares en Chile donde las industrias han crecido enormemente. Tenemos desarrollo y inversiones gigantescas y sin embargo lo que rodea eso no tiene un progreso, por el contrario, la gente no quiere irse a vivir ahí y tenemos llenos los aviones de gente que viene y va y el resentimiento de las personas del lugar es muy grande porque dice, bueno, ¿por qué no nos toca trabajo a nosotros? ¿Por qué la gente no se queda? Pero yo invitaría a que pensáramos qué está pasando ahí, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esos lugares no pueden ofrecer? Doy algunas cosas que a lo mejor no se mencionan. Esas industrias hoy día dan enormes aportes, y la mayoría de esos no se pueden gastar. Investigación y desarrollo, solamente doy el ejemplo del litio, debe dar solamente Nova Andino entre 15 y 20 millones de dólares anuales. En los últimos 5 o 6 años, ni un solo peso de eso se ha podido gastar. Porque no están las normas, porque no está el acuerdo de la Corfo, porque no está el aporte a las comunidades. El 80% no se ha podido gastar, estamos hablando de decenas de millones de dólares al año. Y no se ha podido gastar porque los proyectos no están desarrollados, porque no se aprueban. El aporte a los gobiernos regionales, no están los RS. O sea, ahí también hay una parte que se podría avanzar enormemente. Esa plata está hoy día en el Banco del Estado, en cuentas sin intereses disponibles, no se gastan porque no están las aprobaciones. Es como lo que vivimos en materia medioambiental. Hay otra cosa que podríamos hacer para ayudar a avanzar, a tener mucho más recursos y mejorar la calidad de vida de esas personas. Gracias, Alfredo. ¿Me oyen? Sí, ¿no? Más cerca. Gracias por atenerte el tiempo, Alfredo. Muchas gracias. Y ahora dejamos la palabra a Alberto Van Claveren, que acaba de terminar su periodo en la Cancillería, de modo que tiene una experiencia muy reciente, en un momento bien difícil para los cambios mundiales. Así que muchas gracias, Alberto, por su presencia aquí. Bueno, muchas gracias, Karen. Quiero agradecer especialmente la invitación que ha hecho CLAPE a través de su director, Felipe Larraín, y por supuesto también la oportunidad de compartir panel, en primer lugar con Canciller Pérez Maquena, con mis ex colegas cancilleres de otros periodos, y reconocer también la presencia del expresidente Frey y de todos quienes nos acompañan. Yo quisiera destacar un tema que ya ha sido mencionado, pero que merece un análisis realmente muy profundo, y tiene que ver con el escenario internacional inédito que estamos viviendo. Chile es un país que ha apostado a un sistema con reglas, a un sistema internacional con reglas. El problema que estamos presenciando es una erosión de estas reglas. Una erosión que se da en el campo, obviamente, de los conflictos, ya lo ha mencionado el canciller, tenemos grandes conflictos internacionales en estos momentos, tenemos conquistas territoriales que recuerdan otras épocas, tenemos aspiraciones de territorios que también son absolutamente inéditas, y tenemos también en el campo económico una situación en que los aranceles empiezan a transformarse en una suerte de arma arrojadiza, ¿no? Y para expresar desacuerdos políticos, y es una situación que realmente genera una tremenda inestabilidad y que nos afecta a todos. Justamente se ha anunciado la posibilidad de un arancel del 12,5% respecto de
países que no estarían persiguiendo el trabajo forzado, no solamente en sus territorios, sino que también respecto a la importación de productos que supuestamente han sido producidos con trabajo forzado. Esto abre obviamente una inestabilidad muy grande y a eso hay que agregar aranceles que, digamos, se anuncian, algunos anuncios se cumplen, otros no. Estamos también en un escenario marcado por lo que algún autor ha identificado como hombres fuertes, es decir, líderes que aspiran a todo el poder en sus respectivos países, en fin, una situación en que las principales potencias del mundo son revisionistas de ese sistema internacional, algunas de las cuales justamente contribuyeron a generar ese sistema internacional. Todo esto parece algo lejano para nosotros, pero no es tan lejano. Sobre todo aquí se han mencionado, con toda razón, la valiosa red de acuerdos comerciales que tiene Chile. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en algunos casos estos acuerdos comerciales no se están cumpliendo y que se generan situaciones complejas y en que creíamos que teníamos un arancel garantizado y lamentablemente esa garantía en estos momentos no está presente. Creo que en ese escenario incierto lo que tenemos que hacer es mantener el timón y, por cierto, preservar los principios de nuestra política exterior. Hay elementos de gran continuidad en ese ámbito y solo cabe subrayar la necesidad de mantener esa continuidad, apego obviamente al multilateralismo, al derecho internacional, pese a la erosión que ha sufrido, y también, por cierto, mantener nuestro apoyo a la democracia y los derechos humanos. Creo que ha habido un énfasis importante en las relaciones vecinales, tanto en la presentación del canciller como también de Alfredo Moreno. Creo que es muy relevante mantener esas relaciones vecinales, digamos, de manera permanente y sobre todo evitar que se vean afectados seriamente por ciclos políticos. Es decir, no asociar nuestras relaciones vecinales a los ciclos políticos, porque todos sabemos que nuestros vecinos también tienen situaciones cambiantes, de inestabilidad, etcétera, y en ese sentido es muy relevante, digamos, seguir desarrollando una relación de Estado con esos países. Y creo que ha habido un acento interesante también en la cooperación regional, poder, digamos, sentarnos en cooperación regional en aquellos temas que suscitan consenso. Creo que esta iniciativa en materia de seguridad ha sido muy relevante. Creo sí que obviamente cobra más fuerza si se incorporan más países, más allá de posibles diferencias políticas que existan. Creo que es relevante superar esas diferencias. Creo que también desde el punto de vista de las tensiones internacionales, obviamente las rivalidades entre grandes potencias nos plantean desafíos importantes. Hemos tenido varios capítulos en que esas tensiones se han hecho presentes. Creo que hay que buscar y seguir buscando un equilibrio en nuestras relaciones, obviamente, con Estados Unidos y con China, buscar una mayor diversificación de nuestros vínculos, sobre todo en términos económicos, como lo ha dicho el canciller. La verdad es que hemos retrocedido en términos de diversificación de nuestros principales socios en el mundo y eso yo creo que de alguna manera hay que corregirlo y justamente por eso cobra tanta importancia el caso de la India, pero no solamente la India, en una serie de otros países que ofrecen grandes oportunidades. Y por cierto, en términos multilaterales, yo creo que hay que preservar nuestra política multilateral y sobre todo también cuando a nivel global se ven dificultades importantes para sostener esta política multilateral, buscar coaliciones de países afines, como efectivamente se ha hecho en el campo económico y comercial,
donde, digamos, ante las dificultades que se han producido a nivel de la OMC, han surgido opciones muy interesantes, sobre todo en el marco del CPTPP y la posibilidad de que el CPTPP se vincule también más estrechamente con ASEAN en Asia y con la Unión Europea en el caso del continente europeo. Son todas opciones que yo creo que ofrecen buenas oportunidades para nosotros y termino simplemente con una reiteración de la necesidad de mantener una política de Estado. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Alberto Van Claveren. Ignacio Walker, sus 8 minutos, me decía que recordáramos que también es profesor de la Universidad Católica. Gracias. Aló. Parece que no. A ver. Aló. Ahí. Aló. ¿Se escucha? Aló, ahí sí. Gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Felipe, presidente, ministro, colegas. A ver, como tenemos 8 minutos, voy a ser bien telegráfico. En primer lugar, yo celebro en la exposición del ministro Pérez Maquena que los lineamientos que ha dado a conocer estén perfectamente alineados con lo que ha sido, es y debe seguir siendo la política exterior chilena como una política de Estado. El presidente de la República no conduce la política exterior como jefe de gobierno o como líder de una coalición, sino como jefe de Estado, ¿no? Y yo hago míos todos los lineamientos, suscribo el 100% de lo que ha dicho el ministro, porque creo que justamente uno de los capitales que tiene nuestro país es entender la política exterior y la política de defensa, don Jaime, como políticas de Estado, ¿no? Y yo creo que Chile tiene los recursos históricos, políticos, institucionales para hacer frente a los nuevos desafíos globales a los que se ha referido el ministro. En segundo lugar, la política exterior chilena tiene que estar al servicio de una estrategia de desarrollo. El gran consenso en Chile en los últimos 40 años es la apertura externa. Y eso es un capital que tenemos que cuidar y profundizar, ¿no? La Cancillería, la política exterior, al servicio de una estrategia de desarrollo. Y yo sé que el titular para los periodistas que puedan estar acá va a ser ministro de Relaciones Exteriores del presidente Kast, propone una política industrial. Y eso va a poner nervioso no solo a Felipe y a Alfredo, sino que a muchos sectores. Pero me hace mucho sentido, porque no es una política sesentera, como ha dicho el ministro, sino que recoge los desafíos de la era digital, ¿no? De la inteligencia artificial, de la ciberseguridad y todos los temas emergentes en la política internacional. En tercer lugar, la política exterior tiene que tener una mirada de mediano y largo plazo, una mirada estratégica, ¿no? El país, pero sobre todo la política exterior. Ahora, esto no es fácil en un gobierno que se define como de emergencia, ¿no? Y en que el megaproyecto es un proyecto de reconstrucción. El gobierno de emergencia, yo hablo aquí con más libertad, tiene la tentación y el peligro de un cierto cortoplacismo, porque es un gobierno de emergencia. En cambio, los lineamientos que hemos visto acá del ministro son de mediano y largo plazo, ¿no? Tienen un sentido estratégico y recogen esa política de Estado. En cuarto lugar, la política exterior chilena tiene que estar alineada y comprometida con lo que son los principios, objetivos e intereses permanentes de la política exterior chilena. Aquí hay una historia, una tradición, desde Andrés Bello, ¿no? Desde el derecho de gentes, que ha sido histórica en nuestro país, ¿no? Y eso realmente significa el compromiso con el derecho internacional, el derecho de los tratados, la solución pacífica de las controversias y el multilateralismo, que no es una panacea, no es una consigna, pero es algo muy serio. Y aquí quiero detenerme un minuto. Yo creo que lo que estamos viendo hoy día en la política internacional, en una frase, es el tránsito desde una sociedad con reglas a una sociedad sin reglas. Eso es lo que estamos viendo.
Durante 80 años, y yo celebré, creo que todos celebramos el año pasado, 80 años de la Carta de San Francisco de 1945, que crea Naciones Unidas, fue el intento por avanzar a una nueva arquitectura internacional sobre la base de ciertas reglas, de instituciones, ¿no? Naciones Unidas, los acuerdos de Bretton Woods, la Declaración Universal de Derechos Humanos, sus pactos complementarios, la Corte Internacional de Justicia. Desde el punto de vista de la aplicación, ¿no es cierto?, del derecho internacional y de la solución pacífica de las controversias, hubo un esfuerzo muy serio. Eso hoy día está perforado y cuestionado, quiero decirlo con libertad, en la era Trump. La personalidad, el carácter, la política del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, no cree en este multilateralismo, lo he dicho en todos los tonos. No cree en la sociedad con reglas. En el fondo es la política de las grandes potencias, lo que tiende a imperar hoy día, tendiente a una sociedad sin reglas, una suerte de Estado jovesiano, la guerra de todos contra todos, la ley del más fuerte, los intereses de las grandes potencias. En el fondo, en esta política, en la era Trump, hay una gran desconfianza del liberalismo, de la democracia liberal, del derecho internacional, a los que se ve como sinónimos de debilidad, frente a lo que es la fuerza y el poder de las políticas de las grandes potencias. Entonces, defender desde el punto de vista de la política exterior chilena una sociedad con reglas, multilateralismo, derecho internacional, instituciones, es justamente la forma de avanzar hacia una gobernanza de la globalización. Porque la globalización no son solo mercados o intereses particulares que interactúan. La globalización requiere de una gobernanza. Y eso son reglas, son instituciones. Otra transición que estamos viviendo en la era Trump, desde el capitalismo liberal hacia el capitalismo mercantilista y proteccionista. Ustedes se acuerdan en abril el Liberation Day, ¿no es cierto?, la pizarra que mostró el presidente Trump, como con los países que han abusado de Estados Unidos, fue la expresión que él empleó, ¿no? Bueno, 90 países con arancel 10%. Perdónenme, Estados Unidos tiene superávit comercial con Chile. Los bienes de Estados Unidos entran a Chile con 0 arancel por el Tratado de Libre Comercio. Y ahora se amenaza con subir a 12,5. ¿Por qué? Porque no solo hay investment screening, sino que hay un trade screening, que tenemos que ver si hay trabajo forzado en los países de origen de los bienes que importamos. Bueno, esto es un grave retroceso, ¿no? Y el presidente Trump ha presentado los aranceles como punishment, como castigo. Bueno, afortunadamente, porque hay un Estado de Derecho en Estados Unidos, la Corte Suprema hace 3 meses, 6-3, decretó que el presidente Trump no tiene atribuciones para fijar aranceles, que es una atribución del Congreso. Bueno, igual recurrió a otra ley que hay por ahí para fijar aranceles, en fin, hasta por 150 días. Vamos a ver lo que pasa transcurridos los 150 días. Termino. Chile no tiene que tomar partido muy bien con Estados Unidos o con China, sino que con ambos. Tenemos una historia de una excelente relación. A mí me tocó firmar el Tratado de Libre Comercio con China el año 2005, que entró en vigencia el año 2006, ¿no? Fue el primer tratado que firmó China fuera del sudeste asiático, con Chile. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos 20 millones de habitantes, el argumento del springboard, de la plataforma para América Latina, fue muy fuerte, ¿no? Bueno, hace 20 años, esta fue una conversación que empezó el presidente Frey con el presidente Jiang Zemin en China. Hace 20 años, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con el presidente Lagos, Hu Jintao, el comercio bilateral Chile-China eran 6.000 millones de dólares. Hoy día son 60.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 10 en 20 años. Y a propósito de diversificación, ministro, el 83% de nuestras exportaciones eran cobre y molibdeno hace 20 años. Hoy día es cobre, molibdeno, agricultura, fruticultura, forestales, salmones, vinos, carnes. Hay una diversificación. Bueno, me tocó también el Partial Trade Agreement, el PTA con la India, Indo-Pacífico, no solo Asia-Pacífico. Me parece muy bien esa beta a explorar. Bueno, era una lista de bienes, como 180 bienes. Partial Trade Agreement. Eso tiene que, por supuesto, profundizarse. Alberto, Alfredo, ahora el ministro Pérez Maquena han hecho el esfuerzo. Termino en el minuto que me queda. Lo único que creo, yo sé, usted, ministro, tiene que ser delicado, pero desde la academia tenemos más libertad. El tema de América Latina hoy día es muy complejo en la era Trump, porque el hemisferio occidental, el Western Hemisphere,
¿no? Está en base a la doctrina de seguridad nacional que expuso el presidente Trump en noviembre, ¿no? Y hemos vuelto a las esferas de influencia, ¿no? Rusia dice Ucrania es mío, guerra. Estados Unidos dice el 3 de enero incursión militar, la extracción que se le llama ahora, ¿no es cierto?, en Venezuela, ¿no? Que ha descubierto su nueva mejor amiga, Delcy Rodríguez. Bueno, y la verdad es que esto de las esferas de influencia, la política de las grandes potencias, ¿no?, impone para Chile, para nuestra política exterior, un gran desafío. Vamos a ver lo que pasa con Cuba, hoy día que está, ¿no es cierto?, en la encrucijada. Bueno, gracias por la invitación. Yo voy a cometer una rotería. Yo le he dicho a Felipe, yo tengo que hacer clases en Valparaíso en un ratito más, así que no me voy a poder quedar a la nueva ronda, pero hago mío todo lo que digan los colegas cancilleres aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Ignacio Walker, que se entretenía su clase. Aprovechando que cada uno de ustedes se refirió a la importancia, obviamente, de la política exterior en el tema del comercio internacional que tanto necesitamos las inversiones en Chile, y aprovechando que está aquí el expresidente Eduardo Frei, que abrió tantos caminos hacia la internacionalización de nuestro comercio en el Asia-Pacífico y en tantas partes, quisiera preguntarles algo que me ha llegado por las preguntas del streaming, que tiene que ver con esto del investment screening. Es decir, todos los países, China incluida, Estados Unidos incluido, todos los países europeos, sin excepción, tienen lo que se llama una especie de control de importación. Por un lado quieren atraer las inversiones, pero al mismo tiempo tienen definidas sus áreas estratégicas donde tienen que defender los intereses nacionales por sobre las inversiones, o al menos equipararla o equilibrarla, o en fin, buscar un camino que sea interesante para el propio país. Pero al mismo tiempo esto no se puede transformar en más permisología ni transformarse en algo discrecional que ponga nuevas trabas a las inversiones. Ese difícil equilibrio, me encantaría si se pudieran hacer cargo de este desafío y al mismo tiempo redondear las ideas que ustedes quieran en el mismo orden que habíamos iniciando con Alfredo Moreno, por favor. Perdón, tal vez con el canciller. Yo creo que le corresponde primero al canciller. ¿No? ¿Vamos a seguir ese orden? Bueno, como ustedes quieran. ¿Aló? No. ¿Aló? No, tampoco. Ahí sí parece, ahí sí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el sistema de evaluación o de screening de inversiones tiene que ser algo que esté al servicio del problema que se planteó, que es que en ciertas industrias y en ciertos lugares hay otros elementos que tenemos que considerar que van más allá del problema de cuánto es la inversión, de cómo se aporta, de cuáles son los elementos medioambientales, en fin. Hay otros elementos que son importantes que miremos y que pueden afectar otros valores que son relevantes para el país. O sea, lo primero creo que es eso. Lo segundo es que obviamente que puede ser mal usado. En Chile se eliminaron todas estas cosas porque al final todos estos sistemas terminaban siendo cooptados por distintas industrias, por personas, por políticos, por partidos, en fin, que decían, mire, esto acá se hace siempre que lo haga mi amigo, siempre que lo haga el que a mí me parece, y terminamos en algo que no era conveniente para el país. Entonces creo que tenemos que tomar todos los resguardos para que sea, en primer lugar, restringido a aquellas industrias o proyectos que realmente a priori con normas muy claras requieran esto, y el resto no debiéramos hacerlo. Si uno mira los conflictos que hemos tenido en esta materia, están muy claramente en ciertos puntos. Hay muchas otras cosas. Tenemos hoy día inversiones, por ejemplo, de China en carreteras, en embalses, que no han tenido ningún problema y no debieran tenerlo. Entonces, hay ciertas cosas que tienen otras características que uno debiera cautelar. Segundo, hacerlo con reglas muy claras, con personas que
y una conformación de quienes tengan que decidir que asegure que el único interés sea el interés nacional y no el interés particular, porque como digo, el riesgo sin duda que existe. Y quería aprovechar solamente para hacer énfasis en un punto que mencionó el canciller, que no ha sido mencionado en lo que hemos hablado, pero que a mí me parece de gran relevancia. Él dijo que los objetivos o los propósitos de la política exterior hoy día eran sobre todo seguridad, crecimiento y confianza. Quería enfatizar en este último, porque hemos hablado de los otros dos, y yo creo que este es un punto muy importante. En Chile nos falta esto, pero enormemente. Todo lo que está pasando genera una división de tal magnitud que cuesta mucho avanzar en conjunto. Por lo tanto, la construcción de la confianza interna, que en la política exterior chilena ha sido clásica y que tiene que mantenerse, es fundamental, y también, como bien ha explicado el canciller, hacia afuera. Chile ha sido un país creíble, ha sido un país confiable, y tenemos que seguir en esa línea, porque trae enormes beneficios para el país. Gracias, Alfredo Moreno. Voy a pasarle la palabra, si usted prefiere, canciller, a Alberto Van Claver, para que usted, canciller, luego cierre, por favor. Sí, bueno, muy brevemente, comparto la necesidad de tener un sistema de investment screening. Por lo demás, todos los países lo tienen. Y creo que ese investment screening también no hay que pensarlo solamente en términos del origen de los inversionistas, sino que también para lograr mayor claridad respecto de las propias inversiones. Es decir, muchas veces no se sabe exactamente la procedencia de una empresa que invierte, y eso yo creo que es muy relevante, sobre todo en áreas que son de interés estratégico. Yo creo que efectivamente hay un cierto consenso en nuestro país sobre la necesidad de tener un investment screening. Es la expectativa que hay. La OECD tiene una larga práctica en esa materia, y no solamente la OECD, países como Singapur, etcétera, han sabido manejar muy bien una institucionalidad en ese ámbito. Y quisiera agregar un par de puntos muy breves, simplemente mencionarlo, que son muy relevantes en términos de también la continuidad de nuestra política exterior, que tiene que ver con la política oceánica de nuestro país, que yo creo que es un elemento muy central, que siempre tiene que estar presente, el tema antártico, y lo digo también en el contexto de estas tensiones internacionales que se están generando. Entonces hay que prestar mucha atención a que esas tensiones justamente nos afecten intereses que son realmente muy relevantes para nuestro país. Y un último punto, la región está muy fragmentada y muy polarizada. América Latina está muy polarizada. Yo creo que es importante mantenerse al margen de esa polarización, ¿ah? Y eso es fundamental desde la perspectiva también de nuestra política exterior. Gracias. Gracias, Alberto Van Claver. No vamos a poder dar paso a todas las preguntas. Hay mucho interés en lo que está pasando en Bolivia, en nuestras relaciones vecinales, en fin. Pero tenemos que cerrar. Tenemos además el screening, que también tenemos un acuerdo de tiempo. Así que, canciller, usted, por favor, cierre este interesante panel. Muchas gracias, Karen. A ver, el tema investment screening es parte de un conjunto de protecciones que tienen por objeto velar por la seguridad del país en materia de activos estratégicos, ¿ya? Y por tanto uno podría considerarlo como parte de una política industrial, ¿ya? Al igual como los aranceles son parte de la política industrial, y también ciertamente lo que terminemos haciendo en materia de minerales críticos, ¿ya? O sea, son tres elementos que de alguna manera tocan este tema. Y Investment Screening toca los tres pilares fundamentales. Toca obviamente el tema de la confianza, también toca el tema de la seguridad y ciertamente el tema del crecimiento económico. Ahora, cuando uno piensa en Investment Screening, la verdad es que no es la única protección que los países se dan. De hecho, hay muchos temas que van a tener que ver con seguridad nacional, para los cuales no se va a requerir inversión. En el mundo digital, quizás la parte más compleja son los datos, y los datos entran a través de servicios. Regular esa parte de la economía como para protegernos bien es mucho más complejo que hablar de inversiones, porque las inversiones tienen una materialidad mucho más visible, ¿eh? Entonces, lo primero que quiero comentar es eso. Lo segundo, que
quería decir, si me permite, quería hacerme cargo del titular que propuso nuestro canciller Ignacio Walker. Aquí tiene que ver con que a lo mejor aquí el titular va a ser que, el canciller propone política industrial. No es de nuevo la de los 60, pero quería simplemente contarles que preparándome para este cargo, mi sesgo es justamente quizás desde la academia, Felipe, es analizar las cosas desde el punto de vista conceptual y usando inteligencia artificial, que entre paréntesis es una herramienta en la que he ido incorporándome y incorporando a mis colegas de la Cancillería también. Al principio miraban como con cierto recelo, pero ya están todos con Claude hoy día. Justamente lo que hice fue tratar de ver en el tema del crecimiento qué es lo que nos faltaba. Llegué al paper de Nancy Stokes, que lo había leído hacía tiempo atrás, y les voy a leer una parte que es un extracto que justamente lo hizo la inteligencia artificial. Lo encontré ahora porque tengo esta cosa en el teléfono, y dice lo siguiente, ¿ya? Dice: el problema de productividad de Chile no es de cantidad de inversión, es de coordinación. El modelo Stocky del año 21 demuestra que la tecnología y el capital humano son motores complementarios, ninguno opera por sí solo. Chile ha intentado impulsar ambos de forma descoordinada y el resultado es predecible, ninguno despega de forma sostenida. Pero hay un segundo problema, más profundo y políticamente incómodo. Cuando los rendimientos a la inversión en capital humano son crecientes, como la evidencia empírica lo sugiere, la lógica de mercado no produce una distribución eficiente ni equitativa. Produce concentración, produce Santiago, produce Antofagasta, produce el enclave minero que no derrama y produce una trampa de doble nivel, baja productividad agregada y alta desigualdad territorial. Esto no es un problema que se resuelva con más mercado ni con más gasto indiscriminado, requiere política industrial activa y coordinada. Ese es el resumen de lo que dice la academia hoy día, y la academia desde el mundo de los datos respecto de lo que nos pasa hoy día. Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que hacernos cargo, y como bien dice el canciller Moreno, esto requiere de dos cosas: requiere de coordinación interna y requiere de salir a buscar afuera los recursos que nos faltan. Yo siempre digo, nuestra principal ventaja comparativa no es ni el cobre ni el litio, es el clima, es la capacidad de crear un ambiente de vida aquí en Chile que sea atractivo para el mejor capital humano del planeta. Y esa es la oportunidad que se nos presenta, y el cambio es ahora, porque es justamente ahora donde estamos experimentando la revolución que nos va a traer la inteligencia artificial. O sea, ese es el desafío, y tenemos que salir a buscarlo, y tenemos que ser un país que atienda bien al forastero cuando se viene a Chile. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, canciller, ex cancilleres, por su presencia hoy aquí. Gracias al presidente Frey, a Felipe Larraín, y estaba el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, recién aquí, que también le agradecemos su presencia. Y a todos, muchas gracias por interesarse en este tema tan fundamental para el futuro de Chile.